Ok, principalmente es definir. Cuando hablamos de definir, es signos y síntomas relacionados a criterios diagnósticos que pueden estar relacionados con el disfuncionamiento del sistema nervioso. La neuropsicología principalmente, y me gustaría empezar por esto, es una de las ramas de las neurociencias que estudia la conducta. Hablamos de conducta cuando hablamos de procesos cognitivos o mentales y procesos psicoafectivos. Entonces, es el estudio de la conducta a través del estudio del funcionamiento del sistema nervioso central. La neuropsicología tiene una división o tiene dos ramificaciones principales, que es la neuropsicología clínica y la neuropsicología cognitiva. Dentro de la neuropsicología cognitiva, nosotros vamos a encontrar la relación entre el estudio de los sustratos neuroanatómicos y los procesos mentales superiores. Y esto se hace a través, ya sea en el ámbito de población clínica o población no clínica. Ahora bien, la neuropsicología clínica va a estudiar las disfunciones que se presentan dentro de las ejecuciones de este sistema nervioso y que van a afectar la funcionalidad del paciente en sus dominios afectivos, cognitivos y sociales. Entonces, el objetivo de la neuropsicología es estudiar estas complejidades que se dan a nivel de la disfunción de estas variables afectivas, cognitivas y conductuales que llevan al paciente a un desempeño por abajo de lo que se esperaría. Esta pregunta es muy interesante porque, como lo mencioné hace un momento, la neuropsicología, al ser una rama de las neurociencias, tiene relación con muchas áreas dentro de la salud en general. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de condiciones psiquiátricas, como las alteraciones del estado de ánimo, la ansiedad, la depresión, puede tener compromisos en las funciones cognitivas y conductuales de los pacientes. Podemos hablar de trastornos de tipo metabólico, en la parte de neurología, epilepsias, accidentes cerebrovasculares, podemos hablar de traumatismos craneoencefálicos, entre muchas otras áreas, pero por ejemplo, si nosotros podemos encontrar alguna cardiopatía en un paciente, eso puede tener como morbilidad un deterioro en sus estados psicoemocionales y por lo tanto afectar procesos a la vez también cognitivos. En pacientes con cáncer, hace algún tiempo, la doctora Cristina Rodríguez y yo, que es la doctora con la que habitualmente yo colaboro, hicimos un protocolo de investigación con pacientes de cáncer de mama en el FUCAM y realizando toda esta investigación, pues investigaciones previas determinaban un fenómeno que se llama el quimiobrain y que es derivado de la aplicación de los fármacos en el organismo. Estas personas no solamente van a cursar con las complejidades del cáncer en su organismo, sino con compromisos de tipo cognitivo y emocional. Entonces, la neuropsicología, pues en realidad va a ser una rama de estudio que va a apoyar a cualquier área médica donde dentro del curso de alguna patología o enfermedad se viesen comprometidos procesos cognitivos, afectivos y conductuales de los pacientes. Vamos a decirlo desde esta perspectiva. La evaluación neuropsicológica es como si nosotros tomáramos una radiografía del estadio actual del paciente dentro de sus funciones cognitivas o funciones mentales superiores. Hablamos de orientación, atención, memoria, las náuseas, las praxias, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Estas funciones que nos permiten autorregular nuestra conducta y nuestros afectos, que lo vemos mucho, por ejemplo, en el tema de la impulsividad, pero también nos permiten planear, organizar, tomar decisiones, secuenciar e integrar
todos los dominios cognitivos mencionados previamente para un funcionamiento óptimo. Entonces, dependiendo de este estudio semiológico que hacemos del paciente, ya sea por lo que nosotros observamos, por lo que el paciente refiere o sus familiares refieren, y vamos evaluando esto a nivel de los desempeños académicos, sociales, escolares o familiares. Y entonces, al hacer esta radiografía, nosotros trabajamos con manuales diagnósticos para diferentes condiciones del compromiso de estas áreas cognitivas y afectivas. Y entonces, cuando nosotros observamos diferencias de lo que se esperaría que este sujeto hiciera, pensara o sintiera desde esta perspectiva relacionada a la edad o a los años de escolaridad o a la variable psicosocial, nosotros al ver estas diferencias, pues empezamos a determinar qué condición neuropsicológica pudiera estar llevando a este sujeto a esta disfunción. Entonces, básicamente lo que esperamos es tener una radiografía del estado actual del paciente para posteriormente plantear un programa de intervención que nos permita ayudar a nuestros pacientes a mejorar sus desempeños. De forma, digamos, muy amplia, nosotros trabajamos con el conocimiento de etiologías del daño cerebral. ¿Qué es esto? Son condiciones que dan origen a que el sistema nervioso se haya disfuncionado, y estas etiologías pueden ser derivadas de trastornos del neurodesarrollo o trastornos adquiridos. Entonces, dependiendo de las etapas, el proceso de intervención es que va a tener función. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que durante las etapas primarias del desarrollo, cuando se debe consolidar el lenguaje, este paciente tiene algún problema para la adquisición del lenguaje en tanto a su producción o comprensión, nosotros generamos un modelo de intervención para estas etapas, ya que si estas ventanas del desarrollo, estos procesos cognitivos no logran consolidarse y el lenguaje es el principal, el principio de comunicación es básico para el funcionamiento del sujeto a lo largo de la vida. Entonces, tenemos que buscar un mecanismo que nos permita acercar lo mayor o mejor posible al paciente a esa funcionalidad. Cuando hablamos de daños adquiridos, los procesos son distintos. ¿Por qué? Porque la eficiencia y el esfuerzo que se hace sobre neuronas que no han generado sinapsis y que no tienen este andamiaje de estructura o de funcionamiento cognitivo en el dominio del lenguaje, en el proceso, por ejemplo, de una lesión adquirida, que un paciente a los 20 años se accidenta en una motocicleta y tiene una lesión a nivel de las estructuras frontales, donde vamos a encontrar áreas particulares para la adquisición, para la producción y la comprensión del lenguaje. Estas neuronas, si bien es cierto, tuvieron un periodo de 20 años para la adquisición y consolidación. Entonces, nosotros vamos a buscar recuperar a través de diferentes vías por medio de la rehabilitación que esa función se pueda restablecer. Entonces, es un poquito más sencillo en términos de rehabilitación el restablecimiento de una función que se adquirió y se perdió, a poder rehabilitar o habilitar una función que no ha sido aún adquirida. Es un ejemplo en general. Ok, el tiempo aproximado se da entre 4 y 6 horas. Habitualmente la mayoría de los protocolos establecen que nosotros no tomemos más de 2 horas seguidas, 2 horas y media máximo seguidas en una aplicación de protocolo, porque el paciente puede estar cansado y este cansancio puede sesgar el resultado
de la eficiencia en la realización de las pruebas. Entonces, habitualmente requerimos 2 sesiones, máximo 3, de 2 horas cada una, para aplicar las diferentes baterías según la impresión diagnóstica que nosotros podamos tener a través de este motivo de consulta y este examen semiológico inicial que realizamos. Ok, cuando nosotros observamos retrasos en el desarrollo de habilidades básicas, como son habilidades motrices, el lenguaje, la lectoescritura, la capacidad de abstracción en las primeras etapas del desarrollo, nosotros recomendamos realizar esta valoración para poder detectar a tiempo algún tipo de compromiso en el sistema de redes funcionales y estructurales del sistema nervioso y ayudar a los pacientes a una buena evolución a lo largo de la vida.